Hola hermanos, muy buenas tardes, que el Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Un gusto, un placer, mi esposa y yo nos tocó en este día el poderles compartir este tema, esta serie que se inició de sanidad interior, y hoy nos toca ver el tema de sanidad de las emociones. Pero antes de iniciar quisiéramos pedir a Dios la guianza para poder que nos guíe a que podamos llegar a donde Él quiere. Yo les pido, si ahí donde estén, que cierren sus ojos y vamos a dar inicio. Padre, en esta tarde, aquí estamos delante de usted. Señor, rogamos que la presencia, la unción y dirección de su Santo Espíritu nos guíe. Que hable, Señor, primeramente a nuestras vidas y también hable a las vidas de todos aquellos mis hermanos y personas que nos vean a través de este medio. Señor, graba tu palabra, Señor, pero sobre todo, mi Dios, que la pongamos por obra y que este tema, Señor, nos ayude a reflexionar y a llegar a donde usted desea y a donde usted quiere. Padre, en tus preciosas manos damos inicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así doy paso a mi esposa, que estará dando inicio con este tema, y con ustedes, mi esposa. Bueno, hermanos, hace 2 semanas iniciamos este curso de sanidad, y el primer tema fue sanidad en las ataduras espirituales. El segundo fue sanidad de los hábitos pecaminosos, y hoy corresponde sanidad de las emociones. Y para dar inicio, pues debemos entender o comprender qué significan las emociones. Y encontré 2 definiciones acerca de esta palabra, y dice una muy importante que decía que las emociones son el estado de ánimo que se produce por las impresiones, y esas impresiones se pueden entrar o se pueden entender a través de nuestros 5 sentidos, que es como el ver, el oír, el palpar, el olfatear y el gustar. Entonces, otra definición dice que la emoción es una alteración repentina o una agitación pasajera producida por un sentimiento. Y entonces nosotros podemos ver que en estos días pues hay unas caritas que ponen aquí como por ejemplo esta, donde al solamente ver nosotros esta carita se está significando que está alegre, y vemos otra carita de este changuito que quiere decir que algo que habló no fue lo correcto, ¿verdad? Y así hay muchas emojis que están representando ahora estas emociones, de tal manera que a veces los tenemos también en el teléfono, y cuando nosotros damos un mensaje y ponemos una carita, estamos diciendo qué estado de ánimo tenemos en ese momento, ¿verdad? Si estamos tristes, si estamos alegres. Hay muchas emociones, muchísimas emociones, pero dentro de las más importantes pues está el miedo, la alegría, la tristeza, la culpabilidad, el llanto, la sorpresa, el enojo, deseos de morir y muchas más. Estas emociones, hay unas que son buenas y unas que son malas. Dios nos hizo y nos diseñó con emociones. Nuestro Dios también tiene emociones. La palabra de Dios nos enseña que Él se alegra cuando nosotros somos obedientes a Él. Y también cuando hay tristeza en el corazón de Dios. Jesús dice que cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, Él también lloró. Entonces son emociones con las que hemos sido nosotros diseñados. ¿No? Dios nos ha diseñado de esa manera porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero bueno, como decía, hay buenas emociones y hay malas emociones. Dice la palabra que nosotros partimos de estar, nuestra persona está compuesta de 3 partes, y sabemos de espíritu, de cuerpo y de alma. Tocamos como último punto el alma, porque ahí es donde se encuentran las emociones. Está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y estas emociones dice que vienen a ser respuesta ante estos estímulos o situaciones, principalmente lo que oímos y lo que vemos. El 85% de las respuestas que nosotros damos están enfocadas a lo que hemos oído, sea bueno o sea malo, o lo que hemos visto que también puede ser bueno o puede ser malo. Más sin en cambio,
las emociones que experimentamos o las emociones que demostramos ante las personas, eso no es la causa principal del problema. Existen raíces, existen causas de por qué nosotros ante situaciones, ante respuestas que tenemos que dar, actuamos de tal manera o hacemos tal gesto o hacemos, ponemos esa cara. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existen, como decía al principio, raíces o causas que originaron que nosotros dependamos de esa, más bien respondamos de esa manera. De tal manera que en algunas personas hay unas que son totalmente enojonas, por ejemplo, o totalmente alegres. Esto determina muchas veces la etiqueta de quién soy yo o de cómo crees que eres tú, y nosotros podemos decir, pues es que ese es mi carácter, así soy, enojona, ¿y qué? ¿Cuál es el problema, no? O los que son muy alegres, así son, alegres, pero hay cosas que están detrás de todo esto que viene a ser la raíz de lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó para que nosotros podamos responder de esa manera? Entonces, las emociones son buenas. Por ejemplo, la emoción del temor o del miedo es también una respuesta cuando vemos algún animal que se nos acerca, un perro rabioso, un ratón, no sé, lo que tengamos miedo, una víbora. Ese temor también nos hace ser como una respuesta rápida ante el peligro. Entonces hay emociones que son buenas y otras que son malas. El problema es cuando estas emociones se encuentran descontroladas. Cuando nosotros hemos dado cabida a que estas emociones lleguen a ser ya parte de nuestra vida, porque todos los días, a todas las horas, en todo momento, estas emociones siempre están presentes con nosotros. No hay manera de anularlas, no hay manera de quitarlas, porque son parte de la respuesta humana. Entonces, podemos ver nosotros que a veces nosotros a través de estas emociones hemos dañado a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a muchas personas a través de estas conductas que hemos tenido, a través de estas actitudes. Y se cree que existen dos partes donde han venido este tipo de acciones, este tipo de actitudes. El primero es el pecado. Y voy a ver, como dice, cuando el pecado está en nosotros, cuando en nosotros existe las obras de la carne, ahora que nosotros hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios, podemos ver que en Gálatas capítulo 5 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, a través de todas estas cosas nosotros podemos retomar estas emociones y bueno, ese es el pecado, que en nosotros todavía no existe esa parte de poder controlar nuestras emociones, de tal manera que el pecado nos ha orillado a actuar de esta manera y a dañar a las demás personas. Y otras de las raíces o de las causas principales son las situaciones que nosotros hemos vivido en el pasado. Muchísimo tiene que ver desde el momento que fuimos concebidos, cómo papá y mamá anhelaban nuestra presencia, cómo vivimos esa niñez, cómo vivimos en nuestra adolescencia, nuestra juventud y ahora en nuestra etapa adulta. Esas cosas que vivimos anteriormente vienen a ver o a presentarnos como tal persona con las cosas que hemos tenido. Y dentro de esas raíces que nosotros tenemos que saber, hermanos, qué es lo que pasó en estas etapas de nuestra vida para que actuemos de esa manera, por qué nos comportamos como tal, por qué actuamos de tal manera, por qué contestamos de tal manera. Bueno, pues dentro de las raíces dentro de muchas hermanos que existen de raíces, tenemos el abandono de nuestros padres, desilusiones, fracasos, divorcios, el que nos hayan comparado a unos hijos con otros hijos, con el primo, con el amigo,
malas relaciones con nuestros padres, las críticas que han hecho con nosotros y contra nosotros, el rechazo y muchas más. Todas estas causas hacen que reaccionemos de tal manera o que respondamos de la manera como lo estamos haciendo. Por tanto, es necesario que entendamos que estas emociones se encuentran descontroladas y nos hacen responder de manera enojada, de manera iracunda. Ahora, ¿qué necesitamos? Dentro de nosotros, a través de estas situaciones que hemos vivido, existe algo que se llaman heridas del pasado, y entonces estas heridas tienen que ser sanadas. ¿Por qué? Porque en nuestro diario vivir, en nuestro diario responder con las personas con las que convivimos y aún en la iglesia ha venido a afectar no solamente a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro medio ambiente, a nuestros vecinos. O sea, ese es el todo en una sociedad. Y por qué no también dentro de la iglesia, hermanos, ha venido a afectar porque no hemos sabido ver qué es lo que estamos causando. A veces ni siquiera nos damos cuenta que el hablar o el decir, el responder de esa manera ofendemos o lastimamos a otra persona, porque ya es nuestro común denominador, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de tal manera que pues, no nos interesa si se lastimó a la persona o no. O sea, no lo entendemos o no lo queremos entender. Y bueno, ¿qué necesitamos entonces ahora para que nosotros podamos ser sanados en esa parte que, como les decía, vienen a hacer el reflejo en la conducta hacia nuestros hijos, principalmente nosotros como papás? Bueno, dice que primero tenemos que hacer un recordatorio de todo lo que hemos vivido y cuál fue esa parte o esa manera donde fuimos dañados, como ya les dije, las raíces o las causas que fueron. Y la otra parte dice, si no recordamos qué es lo que pasó, si papá nos abandonó, si mamá nos abandonó, si me sentí baja autoestima, todas esas situaciones que vivimos, pidamos entonces que Dios nos revele, porque dice que Dios nos puede revelar. El libro de Daniel, en el capítulo 2, nos habla que Dios revela lo íntimo y lo profundo de todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces eso es lo que nos va a ayudar, que seamos revelados. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, muchísimos, hermanos, acerca de estas personas de la palabra de Dios que nos dicen que las emociones descontroladas las llevaron a determinar o a hacer otras situaciones o otras respuestas que no eran las adecuadas. Por ejemplo, tenemos a Caín. Caín se enojó cuando vio que Dios no vio con agrado su ofrenda, que aunque él había preparado con todo su corazón, Dios le agradó más la ofrenda de Abel, y eso causó en Caín una molestia, un dolor tan fuerte, que en qué terminó, en asesinar a su hermano. Podemos ver también otro personaje, a José el Soñador. José el Soñador, este hijo que era de esta tribu y que era el menor de sus hermanos. Vemos cómo estos hermanos, al ver que había sido el predilecto de su papá, que había algo en él que Dios permitió que su padre lo amara tanto, que hubo celos, hubo envidia, hubo resentimiento por parte de sus hermanos, de tal manera que querían también matarlo. Mas sin embargo estuvo el apoyo de su hermano el mayor diciéndolo, no hay que matarlo, mejor vendámoslo. Y bueno, nosotros conocemos esa historia de José el Soñador. Tenemos a un Pedro también, ¿verdad? Que cuando fueron a arrestar a Jesús, aún seguía también molesto. El enojo hizo que le cortara la oreja a aquella persona, ¿verdad? Y dijo Dios, no puedes hacer eso, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces es una consecuencia que también viene. También tenemos la historia de Saúl. Hay muchísimas historias, hermanos, acerca de personas que tuvieron emociones descontroladas y que llegaron a asesinar a otras personas. Y no solamente físicamente, nosotros podemos decir, a lo mejor yo no lastimo, a lo mejor yo no le mocho la oreja a mi hermano, a lo mejor yo no lo mato, pero podemos actuar de tal manera que podamos asesinarlos, matarlos espiritualmente con nuestras actitudes. De ahí la importancia de sanar esa parte, estas emociones, de poderlas controlar, porque si no, pues podemos llegar a estas situaciones. Entonces, la palabra del Señor nos dice que tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. ¿Cuándo tenemos que llegar a la perfección que Dios nos manda para que nosotros ya no estén esas obras de la carne, sino que ahora vengan a estar los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, bondad,
mansedumbre, humildad, tantas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos. Y dice, y la otra es controlar esas obras de la carne. Tenemos nosotros el libre albedrío, la libre decisión, hermanos, de cómo vamos a actuar en tal día, en cómo vamos a responder a nuestros semejantes, porque si nosotros lo seguimos haciendo de manera enojada, a lo mejor de manera violenta, o sea, tantas situaciones, hermanos, entonces nosotros somos los que decidimos cómo vamos a vivir nuestro día, cada día, cómo vamos a convivir con nuestros familiares y sin quererlos afectar, ¿verdad? Y la otra y más importante de todas es sanar nuestras heridas del pasado. Necesitamos sanar, reconocer, buscar, recordar, que Dios nos revele esa parte, qué es lo que pasó, a quién nos ofendió, quién causó ese problema en mí que yo respondo de tal manera, quién me lastimó, quién me abusó sexualmente de mí, físicamente, verbalmente, emocionalmente. Son tantísimas raíces que nos han hecho de tal manera este tipo de personalidad que ahora tenemos. Y bueno, el perdón es una parte importante. Así como está el problema, también Dios nos ha dado la solución. Y voy a leerles lo que nos dice en el libro de Mateo, para terminar, qué es lo que nos dice acerca de el perdón. Y Mateo en el capítulo 18 nos habla acerca de lo que nuestro Señor Jesús enseña a sus discípulos. Y dice, Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón de todo vuestro corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. He aquí la importancia, hermanos, de lo que es el perdón. Y bueno, vamos a continuar con los otros temas y ahorita nos vemos. Ok, hermanos, pues continuando con este tema de sanidad de las emociones. Como decía mi esposa en un inicio, yo creo que todos, sin duda alguna, tenemos emociones. Pero hoy en este día vamos a tratar dos de aquellas emociones que sin duda alguna nos han marcado por toda nuestra vida, que nos han marcado por mucho tiempo. Y una de esas emociones hoy la queremos tratar, que es el rechazo. Y el rechazo, en una definición, dice que es un sentimiento que nos impide sentirnos amados y aceptados. Y es una persona que ha sido rechazada, se aparta, se aísla de todo como un mecanismo para no sentirse rechazado nuevamente. Fíjese bien, hermano. No sé, usted que haya vivido en las diferentes etapas de su vida, desde su niñez, es más, aún muchas personas, muchos seres queridos, muchas personas que nos hemos enterado de aquellas personas que han sido rechazadas aún desde el vientre de su madre. Y en este día fíjese bien todo lo que sucede. Todo este tipo de rechazo puede suceder
en todas las áreas de donde nos movamos, y ese rechazo puede comenzar desde casa, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en las iglesias. Los mismos amigos nos pueden rechazar, los líderes, los padres, los hermanos, los profesores. Hoy en día es esta situación que estamos viviendo y que hemos escuchado, que es el famoso bullying. El bullying es un rechazo hacia las personas, un rechazo hacia la gente, y esa persona, todos esos rechazos, ese bullying que se hace hacia las personas, trae consecuencias. Y estas consecuencias, fíjese bien, dice que hace a la persona con una inmadurez emocional, con complejos de inferioridad, temor a la relación con otros, problemas de comunicación, inseguridad, indecisión, obras inconclusas, vacío profundo de amor, aislamiento y rechazo a otros y a sí mismos. Fíjese bien todas las consecuencias que trae. Y a veces nosotros actuamos, tal vez podemos actuar de una forma involuntaria o una forma indirecta, pero aún mismo en casa, ¿cómo tratamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿De qué manera los tratamos? A veces, les vuelvo a repetir, a veces de una forma indirecta podemos mostrar un rechazo hacia ellos. Y ese rechazo marca nuestra vida. Nos marca de por vida ese rechazo. Y fíjense bien, lo que acabamos de leer son las consecuencias de algo que venimos arrastrando desde nuestra infancia, o desde nuestra adolescencia, de nuestra juventud, y aún desde el vientre de nuestra madre. Y ahorita mi esposa mencionaba 2 ejemplos que quiero mencionar rápidamente. Es la historia de José el soñador. Sus hermanos, cuántas cosas hicieron con este varón, y lo podemos ver ahí en Génesis, en el capítulo, desde el capítulo 36 al 50, ahí está toda la historia de este joven, de José el soñador. Todo lo que sus hermanos le hicieron, todo el rechazo que él sintió, todo el rechazo que él sufrió y que tuvo que vivir en su propia familia, con sus propios seres queridos, con sus mismos hermanos, que aún ahí está toda la historia en estos capítulos. Pero también podemos ver la historia, también un ejemplo más, del rey David. Aún el mismo día que iba a ser ungido, no fue tomado en cuenta. No fue tomado en cuenta por su papá, no fue tomado en cuenta por sus hermanos. Y también David tuvo que irse a cuidar sus ovejitas, y también yo pienso y creo que fue una forma de rechazarlo. Y un ejemplo más, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de ejemplos. Y quisiera leer, fíjese bien, este versículo, este capítulo de Isaías 53. Y quisiera leerlo. Es un ejemplo vivo del rechazo de Jesús. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 2. En el versículo 2 dice así. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y fíjese bien, algo que vemos ahí, un ejemplo vivo del rechazo del Hijo de Dios. Y lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, cuando vemos a nuestro Señor Jesús en su ministerio, cuando es en la entrada triunfal, todos le aclamaban, todos se gozaban y le gritaban: Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos se quitaban sus mantos, quitaban las ramas de los árboles y la tenían para que pasara el Hijo de Dios. Y todo era gozo
y alegría. Pero más adelante vemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando es sentenciado, cuando está en el tribunal, ante Pilato, cómo la gente, esa misma gente que se gozaba, esa misma gente que se alegraba con la entrada triunfal porque lo veían como un rey, lo veían como alguien especial, y se gozaban cuando él venía como un hombre triunfante, un hombre, y se gozaban y gritaban cosas bonitas, cosas hermosas hacia él. Pero en el día del juicio, cuando estaba aquí ese hombre, el reo, que tenía que ser suelto, y Jesús, ¿y qué es lo que decían en aquel tiempo cuando fue sentenciado? Crucifícale, crucifícale. Tal vez muchas de esas personas que se gozaban en la entrada triunfal, ahora estaban gritándole que le crucificaran. Ahí le estaban dando la espalda a nuestro mismo Señor Jesucristo, y Jesús tal vez también se pudo haber sentido rechazado. Aún sus apóstoles, cuando él anunciaba y les decía que lo iban a dejar solo, y aquel hombre, Pedro, nuevamente le dice: yo nunca te dejaré, Señor. Y Jesús le decía: de cierto, que antes que cante el gallo, 3 veces me negarás. Y así fue. Fue dejado, se sintió solo Jesús, porque aquellas personas, tal vez sus mismos apóstoles, le dieron la espalda, como muchos de nosotros, de aquellas personas que menos esperamos, que amamos y que menos esperamos, hemos sufrido un rechazo por parte de ellos. Pero ahora fíjese bien. La palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo 27, un salmo hermoso, un salmo precioso, donde dice, déjeme buscarlo rápidamente en el Salmo 27, Salmo 27, 10, y dice así, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Fíjese bien, aunque hayamos sido rechazados por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por todas aquellas personas que nos han dado la espalda, pero dice la palabra de Dios que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo, Jesús, Jehová de los ejércitos, nos recogerá. Ahora bien, este es uno de las emociones que más daño hacen, que es el rechazo. Ahora esta emoción que ha sido dañada en nuestras vidas y en la vida de muchos de ustedes, ese rechazo nos lleva a otra emoción más, y que nos puede sumergir en la depresión. Y yo de verdad no deseo, y le pido a Dios que ninguno de nosotros caigamos en esa área de la depresión. Quiero darles la definición de lo que es la depresión. Y dice así, se trata de un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste y desganada, experimentando un malestar interior y dificultando su relación con su entorno. Y de hecho, dice que no quiere saber nada de la vida. Y una definición que quiere decir también depresus, que significa abatido y derribado. Y todo esto que conlleva a llegar a la depresión, leyendo un poquito, decía que el rechazo más la amargura nos lleva a la depresión. Y fíjese bien, lo que nos lleva a la depresión dice
que la depresión es una de las armas más destructivas de Satanás. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón, el diablo, no viene más que a robar, matar y destruir. El diablo siempre va a querer y va a lanzar sus dardos de injuria, insultos, rechazo, enojo, amargura y resentimiento. Más nuestra autocompasión, esto es igual a depresión. Se trata, sin duda alguna, de un trastorno emocional. Y todo esto es consecuencia por la falta de perdón. Y quiero leerles unas frases que encontré donde dice, el diablo dice, todo lo que hagas, nada te va a salir bien. Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, en Romanos 8:28. El diablo dice, Dios te dejó. Dios dice, en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te abandonaré y no te desampararé. El diablo dice, estás solo y no puedes. Dios dice, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así es que, hermano, así es que el diablo nos va a meter muchas cosas, muchas ideas. Va a tratar de derribarnos de una u otra manera, pero recuerda esto, Dios nunca nos dejará y Él siempre estará con nosotros. Ahora, el rechazo y la depresión, hermanos, es una de las áreas más difíciles de nuestras vidas. Y el diablo nos quiere tener ahí, pero Dios estará con nosotros. Y para llegar a estos dos puntos, y más a lo que es la depresión, todo esto es por la falta de perdón. Y así le doy parte a mi esposa para culminar. Bueno, como ya hemos visto, hermanos, estas situaciones, estas experiencias vividas en el pasado, vienen a, como decía, a hacer en nosotros ese tipo de personalidad que tenemos y ese tipo de actitud que tenemos hacia nuestros semejantes. Pero como ya también lo vimos, es necesario que nosotros chequemos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en nuestra vida, o qué es lo que estamos pecando, que de tal manera que seguimos ofendiendo a Dios cuando nosotros ya hemos sido llamados a una vida nueva. Y Efesios nos dice que Dios nos ha llevado a una vida nueva, y nos dice en Efesios capítulo 4 en el verso 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos el ejemplo de ejemplos, como decía mi esposo, a nuestro Señor Jesucristo, que sin ser pecador tuvo que presentarse ante Dios como pecador y llevar todos nuestros pecados. Y ese ejemplo nos hace sentir que a veces nosotros, dentro de esta problemática que existe, una persona es la víctima y otro es el victimario, ¿verdad? La víctima es la persona que ha sido dañada, que ha sido insultada, que ha sido ofendida, y el victimario, pues la persona que realizó tal acto. Pero a veces son cegados los ojos de estas personas que causaron un daño y que no quieren reconocer y que no quieren ver, que es más fácil la negación y decir, cuando yo hice esto, jamás he lastimado, jamás te he ofendido. Y esto lleva, hermanos, a que la víctima, a veces que es la persona más dañada, a veces es la persona más sana. Entonces depende de esta persona, de la víctima. A veces la víctima es la persona que tiene que perdonar. El victimario a veces se hace el que no sabe nada y actúa de tal manera, ¿verdad? No he ofendido a nadie, estoy perfectamente bien delante de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña, así como veíamos a esta ilustración de los dos deudores, como dice que nuestro Dios, como este Señor dice que al final lo que hizo fue entregarlo a los verdugos. Y una de las cosas que es entregar a los verdugos es llegar a la amargura. Y bueno, cuando uno llega a la amargura, entonces existen otras situaciones mucho más difíciles, pero también nos habla que los entregó a los verdugos, y estos verdugos, o sea, son entregados a la cárcel. ¿Qué es el perdón? El perdón es cuando nosotros
ejemplificamos, creemos. Me pongo como ejemplo que estamos dentro de una cárcel y dentro de esa cárcel está la víctima y el victimario. Yo soy la víctima y el victimario estamos en la cárcel. Pero el perdón significa renunciar a castigar una ofensa recibida. O sea, yo víctima voy a perdonar, a renunciar a castigar a esa persona. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre. Entonces, cuando yo perdono, yo salgo de la cárcel mientras aquella persona que me causó el daño no me ha pedido perdón. Es más, no quiere pedir perdón porque no se siente que haya hecho ninguna causa. ¿Qué pasa? Que entonces esa persona está entregada a los verdugos, ¿verdad? Y puede vivir en amargura. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, Romanos 12, 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros soltamos a esa persona, decimos, la perdono de lo que me ha hecho, entonces el Señor es el que empieza a actuar, Él es el que da el pago, Él es el justo, Él es el perfecto. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? ¿Cuántas veces? Dice la palabra del Señor, 70 veces 7. Y dice, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos primeramente que perdonar, tenemos que perdonar a otros. Pero hay otra situación, que cuando nosotros hemos ofendido, nosotros hemos lastimado a ciertas personas, entonces también nosotros tenemos que pedir perdón y también a veces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Es más, dice que a veces nosotros nos hemos hecho una falsa expectativa de Dios, y cuando Dios nos pone ante una situación tan difícil que no se supera o que creemos que no se va a superar, entonces nos enojamos contra Dios porque creemos que Dios es el que nos falló. Cuando, hermanos, lo que pasó en nosotros es que nosotros nos hicimos una idea equivocada de Dios, pero dice, podemos decir nuestras emociones, decirle a Dios qué es lo que tenemos, qué es lo que sentimos, por qué Él permitió que yo viviera esta situación, si sabía que yo era débil, si sabía que yo era pues más inmadura, a la mejor situaciones, hermanos, la más pequeña, lo que ustedes puedan responder. Tenemos que decirle a Dios: Dios, esta parte que me hiciste vivir me lastimó mucho, me ofendió, todavía me cuesta trabajo, porque a veces las personas dicen, es que perdonar es olvidar, y eso no es el perdón es soltar a la persona, y sí va a seguir llegando los recuerdos nuevamente a nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues también pedirle a Dios que en esos momentos difíciles, cuando vuelve el resentimiento, cuando vuelven los recuerdos de las personas que nos han dañado, decirle a Dios que Él nos ayude, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos lleve a esa libertad a la cual hemos sido llamados, hermanos. Entonces, la importancia de identificar a las personas y también de identificar las heridas que tenemos, de pedir a Dios que nos revele los sentimientos que tenemos y de invitar a nuestro Señor Jesús a que nos acompañe en los cuadros de dolor. Pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo y que todas esas obras de la carne que hacen, como son los celos, las envidias, el desear lo que otras personas tienen, todas esas cosas, hermanos, venga Dios y las cambie ahora por lo que Él quiere, que es gozo, paz, benignidad, bondad, todo eso, hermanos, que nosotros necesitamos. Y dice que entonces nosotros podemos alabar, podemos glorificar a Dios, y sobre todo dice, podemos ofrecer una ofrenda digna para Dios, porque si nosotros nos presentamos, como decía su palabra, con una ofrenda, y te acuerdas ahí en el altar que has ofendido a tu hermano, pero te haces el que no recuerdas que lo ofendiste, entonces nuestra ofrenda no es nada delante de Dios. Y entonces en esta noche vamos a pedirle a Dios que Él nos revele, porque este tipo de temas, hermanos, son muy amplios, necesitamos mucho tiempo para poder irlo desmenuzando. Por eso aquí que esta es la primera parte, y hay una segunda parte acerca de las emociones. Y la respuesta, como decía, al problema, hermanos, que estamos viviendo es el perdón. Y no es necesario que se lo digas a tu hermano, díselo a Dios, que es lo más importante. Entonces les invito a que nos podamos cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que sea revelado a nuestra vida cuál ha sido esa raíz de amargura que tenemos en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos.